Hola milimetreros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzamos. Antes de comenzar con el vídeo, y ya que estamos en estas fechas tan señaladas donde viene Papá Noel, vienen los Reyes Magos a nuestra casa, bueno, pues os quería recordar simplemente que tengo a la venta ese libro sobre fotografía macro para todos aquellos fotógrafos que les guste el macro, que quieran iniciarse en esta disciplina. Ya sabéis que aquí os hablo de todo, para los más principiantes o para los que no sois tan principiantes, y os cuento mis trucos. Y por otro lado, si queréis haceros con un Rizpod, pues meteros en la página web, ahí tenéis toda la información, porque estamos en una época donde este trípode nos viene muy bien para hacer esas fotografías a setas, para colocar nuestra cámara a ras de suelo y no preocuparnos. Así que ya os digo, si os apetece, bueno, pues pasaros por la página del Rizpod, donde os cuento todo y tenéis toda la información sobre este producto. Hoy te traigo un vídeo completamente diferente a la temática de los últimos vídeos que habéis visto en el canal, y simplemente lo quería hacer porque quería enseñaros o compartir con vosotros la manera en la que he obtenido una serie de fotos que os han gustado mucho cuando las he compartido en las redes sociales y que vais a ver que es algo súper sencillo. La idea de este vídeo es que hagáis fotografía macro en casa de una manera súper sencilla. Pues a lo mejor quizás esos días en los que no os apetece salir a la calle, hace días pues de mucha lluvia, de frío, o quizás porque os apetece o porque solo practicáis fotografía macro cuando hay insectos. Bueno, pues yo voy a dar una serie de recomendaciones y os voy a contar la manera en la que podéis hacer fotografía macro en casa y obtener este resultado de una manera súper sencilla. Los que me seguís en el canal ya sabéis que a mí el invierno me gusta mucho para hacer fotografías a cristales de hielo, pero también a esas burbujas que se cristalizan y que forman esos cristales de hielo tan espectaculares. Bueno, pues siguiendo con esas burbujas y con esas pompas de jabón, os voy a contar cómo hago este tipo de fotografías. Lo único que vamos a necesitar para hacer estas fotos es una cámara de fotos, un trípode, un objetivo que si puede ser macro mejor para que nos ayude pues a enfocar a esas cortas distancias, y en cuanto a iluminación no necesitamos nada, y lo que sí que es aconsejable es una tablet, al menos yo voy a contar cómo he trabajado yo, y un pequeño cuenco recipiente pues de cristal, sobre todo para que deje pasar o que veamos lo que hay en el fondo de ese recipiente de cristal que vamos a utilizar, y poco más, un poco de agua, un poco de aceite y un poco de jabón. En este caso, en cuanto a la cámara y el trípode, pues poco hace falta que os cuente porque ya sabéis cómo se utilizan, pero en cuanto a la focal, que sí que es más o menos recomendable, pues obviamente vamos a hacer una fotografía algo que está cerca, por lo tanto un objetivo macro pues sería ideal para conseguir un resultado perfecto, pero también ya sabéis que podemos utilizar un objetivo normal con tubos de extensión, con una lente Reynolds que al final nos permita acercarnos mucho al objeto y así poder enfocar de cerca. Además, para que veáis que prácticamente podemos hacer este tipo de fotos con cualquier cámara, también he utilizado la TG7 para hacer este tipo de fotos. Es verdad que tiene ese enfoque que nos permite acercarnos, ese modo de fotografía macro, pero bueno, que vais a ver que quizás con una compacta en la que le demos un poquito de zoom, o quizás con un móvil, igual metiendo un poquito de zoom, podamos hacer este tipo de fotos. Así que una vez que tengamos el trípode y la cámara y el objetivo, lo siguiente que necesitamos es colocar un tupper de cristal en el que vamos a llenarlo de agua, vamos a echar unas gotas de aceite y lo vamos a elevar. Al elevarlo lo que vamos a hacer es, en este caso yo lo que he utilizado ha sido una tablet. ¿Por qué? Porque así podremos poner diferentes fotos con muchos fondos de colores para que nos den estos resultados tan chulos. Como consejo, estos fondos que vayáis a utilizar, yo al final lo que he hecho ha sido buscar en Google fondos de pantallas que me han parecido interesantes, pues que tenían colores complementarios o que tenían formas así chulas, pero lo que sí que he hecho ha sido desenfocarlos, porque así ya no solo me desenfocaba la cámara, sino que ya partimos con una imagen desenfocada, entonces al final pues conseguimos que ese desenfoque sea mucho mayor. Y en cuanto a la altura a la que tenemos que colocar la tablet de nuestra superficie donde vamos a echar el agua, bueno, pues va a depender de dos cosas: de cómo de desenfocado esté esta imagen de partida, ya os he dicho que lo mejor o lo más recomendable es que la desenfoquemos, pero también de la apertura que vamos a utilizar. Así que es el momento que hablemos de la apertura. Para poder conseguir lograr este tipo de fotos es algo tan sencillo como añadir gotas de aceite en este recipiente donde hemos añadido el agua. Al final las gotas de aceite prácticamente van a estar en el mismo plano que nos encontramos en la superficie del agua, pero es verdad que para no jugárnosla mucho, porque al final sí que ya veréis cuando nos acerquemos mucho
cómo sí que puede haber diferentes alturas dentro de estas pompas que se van a, o estas burbujas que se van a generar, es importante pues no apurar mucho la apertura y trabajar quizás pues en 5,6, que puede ser una apertura chula, un poquito más arriba, un poquito más abajo, para asegurarnos muy bien el enfoque. De esta manera, utilizando una apertura que no va a ser tan determinante ni nos va a sacrificar mucho la profundidad de campo, y entenderme, ya sabemos que la profundidad de campo es pequeñita, así que si no nos vamos tanto al extremo con esta apertura, bueno, pues podemos conseguir el mismo efecto. En cualquier caso, lo que sí que os aconsejo es que en el caso de que esta apertura no sea suficiente para desenfocaros el fondo, prefiero que en este caso lo que hagáis es separar más el fondo, la distancia de la tablet al recipiente del agua, porque así estaremos separando el fondo, tendremos un fondo más desenfocado y no tendremos tan crítica nuestra profundidad de campo y tengamos éxito a la hora de enfocar y de realizar la fotografía. Así que ya solo nos queda hablar por un lado de la velocidad de obturación y por otro lado de cómo enfocar a esa superficie para realizar las fotografías. En cuanto a la velocidad de obturación, bueno, pues aquí es verdad que es aconsejable utilizar velocidades altas, pero va a depender un poco también de cómo o la situación en la que os encontréis. Y me explico. Como os digo, para hacer estas fotos lo único que tenemos que hacer es echar un recipiente con agua y echar unas gotas de aceite. Estas gotas de aceite, en función del tiempo que lleven echadas sobre la superficie del agua, pues se van a mover más o menos. De tal manera que si somos pacientes y no tenemos prisa, bueno, pues podemos esperar a que se calme esta mezcla que hemos hecho y realizar una fotografía con una velocidad de obturación sin miedo. No hace falta que sea muy elevada y vamos a hacer una fotografía sin miedo a que nos salga trepidada. Sin embargo, si ya tenemos un poquito más de prisa o simplemente pues hemos removido y vemos que tarda mucho y somos un poco más impacientes, pues al final sí que tendremos que poner una velocidad de obturación un poquito más alta para conseguir congelarlo y que todo nos salga perfectamente nítido. Y por último, ya solo nos queda hablar del enfoque, porque para conseguir el enfoque os puede parecer que sea algo complicado, pero realmente no lo es. Yo os aconsejo que hagáis un enfoque manual, porque al final vamos a tener nosotros todo el control al mover el dial del enfoque y vamos a ser capaces de enfocar en el lugar preciso, justo en ese punto donde se encuentra el aceite en contacto con el agua. En este caso, si utilizáis el focus picking o un poquito de zoom, os puede ayudar para realizar el enfoque en el punto determinado. Pero si veis que no sois capaces de conseguirlo, incluso con el enfoque automático, bueno, pues os aconsejo que utilicéis una punta de un boli para colocarla justo en ese punto donde está la superficie del agua y del aceite, para que enfoquéis de una manera normal, hagáis un enfoque automático, bloqueéis el enfoque y a partir de ahí ya comencéis a hacer vuestras fotografías. Y en cuanto a la altura a la que tengáis que colocar vuestra cámara en relación con la superficie del agua, va a depender de la focal que estéis utilizando. Yo en mi caso, como os digo, he hecho este tipo de fotos con la TG7 y ya estáis viendo la distancia a la que me tuve que colocar, pero también he utilizado el 90 mm de OM System. ¿Qué ventaja me da? Pues que con el 90 mm me puedo separar un poquito más y tener, bueno, pues un poquito más de distancia entre la superficie y mi cámara, pero además, como cuenta con esa opción de ese 2x, me permite acercarme mucho más a la superficie. Así que esto ya va a ser a vuestro gusto el decidir si os acercáis más o menos a la superficie del agua para captar pues más cantidad de en este caso de burbujas o de pompas, o no, en función de lo que más os esté gustando. Como os decía al principio, no necesitamos ningún tipo de iluminación. ¿Por qué? Porque la propia iluminación que vamos a tener de nuestra tablet, y en este caso sí que os aconsejo que pongáis el brillo máximo, y digo tablet, pero también podéis utilizar el móvil. En el caso de utilizar el móvil, pues obviamente os tendréis que acercar un poquito más, porque el encuadre pues al final se va a cerrar un poquito más porque tenéis una menor superficie donde poder hacer la fotografía. Pero como os digo, os aconsejo que subáis al máximo el brillo del dispositivo que estéis utilizando y que os lancéis a hacer la fotografía. Así que asegúrate de que tengas un buen trípode, de que tengas la cámara muy firme y bueno, pues realiza esa mezcla, echa 2-3 gotas, vete probando, echa 5 o 6 y empieza a realizar esa mezcla, y cuando veas que es el momento preciso para hacer la fotografía, realízala. Una vez que tengas una composición que te gusta o que esas pompas o esas burbujas se hayan detenido, ponte a cambiar la imagen del fondo, que ya verás cómo empiezan a cambiar los colores, empiezan a cambiar las formas y todo cambia completamente y obtienes una fotografía diferente. Además, una vez que ya lo tengas hecho, bueno, pues te aconsejo
que continúes echando gotas de aceite o si no, utiliza el jabón. En este caso, al utilizar el jabón, estas pompas de aceite que tenemos se nos van a romper y en lugar de tener pues unas pompas de aceite mucho más grandes, y habéis visto alguna fotografía donde se consigue ese efecto donde tenemos burbujas o pompas grandes con otras más chiquititas, bueno, pues todo se rompe, todas esas burbujas se rompen, comienza a aparecer un montón de burbujas por toda la superficie del agua y en ese momento pues se conseguirán otras formas súper interesantes y composiciones muy chulas. Poco más tengo que contarte, ya hemos hablado de cómo configurar la cámara, de que necesitamos una tablet con esos fondos que tengan colores llamativos y ya por último lo que sí que te aconsejo es que no solo te centres en hacer fotografía, sino que también hagas un vídeo de ese momento en el que todas esas burbujas se están moviendo, todo eso se está mezclando, porque la verdad que da unos resultados alucinantes. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que es un vídeo cortito, he hablado poco, pero es verdad que no hace falta que os cuente más. Con las 4 o 5 cosas que os he contado de cómo configurar la cámara y de cómo conseguir esos efectos con el agua y esa mezcla de aceite y jabón, lo tenemos todo hecho. Así que te aconsejo que un día de estos que estés en casa y que no sepas qué hacer, bueno, pues que cojas tu cámara y te pongas a hacer este tipo de fotos, porque vas a ver que los resultados son muy chulos y una vez que te empiezas a picar, una vez que ya lo tienes todo dominado y te apetece mezclar, tiras el agua, vuelves a mezclar, vuelves a cambiar los fondos de pantalla, porque los resultados que se van obteniendo cada vez son diferentes y únicos y no encuentras el momento de parar. Si practicas este tipo de fotos, no te olvides de etiquetarme porque quiero ver vuestros resultados. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram. Cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar a través de un mensaje privado o en alguno de los comentarios. No dudéis en seguirme en YouTube, en dejarme algún comentario o darle a like, que ya sabéis que es súper importante. Y bueno, pues lo que os decía al principio, pasaros por la página del Risepod, acordaros, bueno, pues que tengo ese libro a la venta sobre fotografía macro donde os cuento todo lo que sé sobre fotografía macro. Y nada, espero que lo disfrutéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, milimetreros!